Mis padres me excluyeron de Navidad a petición de mi hermana, diciendo, «No eres bienvenida». Entonces cambié las cerraduras, congelé todas sus cuentas y los dejé en shock. La copa de vino de mamá se estrelló contra el suelo de mármol cuando le entregué las llaves de la casa que ya no era suya. Mi hermana Fernanda palideció al escuchar el sonido metálico cayendo a sus pies, mientras papá miraba el sobre que contenía los documentos de desalojo, con una expresión de incredulidad total. «¿Qué significa esto, Elena?», murmuró papá con voz temblorosa, sosteniendo los papeles como si fueran veneno. Fernanda se acercó corriendo, arrebatándole el sobre de las manos, sus ojos escaneando rápidamente cada línea. El color se drenó completamente de su rostro cuando leyó mi firma como nueva propietaria de la casa familiar. «Esto no puede ser real», susurró, pero su voz quebrada delataba que sabía exactamente qué tan real era todo. «Soy Elena Martínez, de 32 años, y hasta esa Nochebuena del 2023 había sido la hija perfecta que siempre arreglaba todo para mi familia. Durante años manejé las finanzas familiares, pagué las deudas de papá, cubrí los gastos médicos de mamá y financié cada capricho de mi hermana menor Fernanda. Lo que ellos no sabían era que mientras me excluían de su perfecta cena navideña, yo ya había puesto en marcha una venganza que les quitaría todo lo que daban por sentado. Todo comenzó 6 meses antes, cuando descubrí que mi familia había estado mintiendo sistemáticamente sobre sus finanzas. Papá, Eduardo Martínez, había perdido su empleo en la constructora hacía 2 años, pero siguió fingiendo que trabajaba para mantener las apariencias en el vecindario. Mamá, Rosa, gastaba el dinero que yo les enviaba religiosamente cada mes en ropa cara y tratamientos de belleza, mientras me contaba historias inventadas sobre sus problemas de salud. Pero la traición más dolorosa vino de Fernanda. Mi hermana de 26 años había estado diciendo a sus amigas que yo era una hermana tacaña, que apenas ayudaba a la familia, mientras ella era la que realmente se sacrificaba por nuestros padres. Descubrí esta mentira cuando su mejor amiga, Andrea, me llamó para preguntarme por qué no ayudaba más económicamente a mis padres, ya que según Fernanda, ella era quien cubría todos los gastos con su modesto salario de recepcionista. La traición me golpeó como un puño en el estómago. Durante 5 años había transferido religiosamente $3,000 mensuales a la cuenta familiar, además de pagar todos los servicios públicos, las reparaciones de la casa y cualquier emergencia que surgiera. Había sacrificado mis propias vacaciones, había pospuesto comprar mi propio apartamento y había renunciado a una vida social normal para mantener a flote a mi familia. Mientras tanto, Fernanda usaba mi dinero para comprarse bolsos de diseñador y salir a restaurantes caros con sus amigas, haciéndose pasar por la heroína sacrificada de la familia. La gota que derramó el vaso llegó 3 semanas antes de Navidad. Fernanda había estado planificando una cena navideña íntima y había invitado a toda la familia extendida, pero deliberadamente me había excluido. Cuando llamé a mamá para preguntar sobre los planes navideños, su voz se volvió incómoda e evasiva. «Bueno, Elena, este año Fernanda quiere organizar algo pequeño, solo para la familia cercana», había dicho mamá, evitando mencionar que yo, evidentemente, no estaba incluida en esa definición de familia cercana. «Tal vez puedas visitarnos al día siguiente, querida. Ya sabes cómo es Fernanda con sus planes perfectos». El shock de esa exclusión me dejó sin palabras. Después de años de sostener económicamente a toda la familia, después de todos los sacrificios que había hecho, me estaban echando de la celebración más importante del año como si fuera una desconocida. Esa noche, mientras yacía despierta en mi pequeño apartamento de un dormitorio que había estado pagando sola, mientras mantenía a 3 adultos funcionales, tomé la decisión que cambiaría todo. Al día siguiente comencé mi investigación exhaustiva sobre las propiedades familiares. Lo que descubrí me dio el poder que necesitaba para mi venganza. La casa donde vivían mis padres, esa hermosa propiedad de 2 plantas en el barrio residencial, técnicamente no era suya. Papá había hipotecado la casa hacía 3 años para cubrir las deudas de su negocio fallido y había estado en mora durante los últimos 18 meses. El banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca, pero yo había estado pagando las cuotas atrasadas sin saberlo, a través de las transferencias mensuales que hacía a la cuenta familiar. Descubrí también que tenía derechos legales sobre la propiedad debido a los pagos sustanciales que había realizado durante años. Con la ayuda de un contador y un asesor legal, estructuré una estrategia perfecta. Podía comprar la deuda hipotecaria directamente al banco, convirtiéndome en la nueva propietaria legítima de la casa.
Era completamente legal y, considerando que había estado pagando por ella durante años sin saberlo, era más que justo. El plan se ejecutó con precisión militar. Primera fase. Compré la deuda hipotecaria por $85,000, una suma que tenía ahorrada gracias a los años de vivir frugalmente mientras mantenía a mi familia. Segunda fase. Cancelé todas las cuentas bancarias que estaban a mi nombre pero que ellos usaban, incluyendo las tarjetas de crédito que había agregado como usuarios autorizados. Tercera fase. Cambié las cerraduras de la casa el 24 de diciembre por la mañana, mientras ellos estaban en misa. La cuarta y más deliciosa fase era aparecer en su puerta durante su perfecta cena navideña, vestida con mi mejor traje negro, cargando una caja con todos los documentos legales que probaban mi nueva propietaria de la casa, donde estaban celebrando sin mí. Cuando llegué a las 8 de la noche, escuché risas y música navideña filtrándose desde el interior. A través de la ventana del comedor pude ver la mesa perfectamente decorada, con mi familia y varios tíos y primos disfrutando de lo que claramente era una cena elaborada y costosa. Fernanda lucía un vestido rojo nuevo que fácilmente costaba $500, mientras mamá mostraba orgullosa un collar de perlas que no recordaba haberle visto antes. Toqué el timbre 3 veces, un sonido que cortó la música y las conversaciones como un cuchillo. Papá abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció instantáneamente al verme. «Elena, ¿qué haces aquí? Te dijimos que no era bienvenida», completé su frase con una sonrisa fría. Lo recuerdo perfectamente, pero resulta que ahora soy yo quien decide quién es bienvenido en esta casa. El shock en su rostro fue inmediatamente reemplazado por confusión. Detrás de él, vi a Fernanda acercarse, claramente molesta por mi aparición inesperada. «Elena, esto es muy grosero. No puedes simplemente aparecer cuando... ¿Cuándo qué, Fernanda?», la interrumpí, entrando sin esperar invitación. «¿Cuándo estás gastando mi dinero en una cena a la que me prohibiste asistir?». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los invitados en el comedor habían dejado de comer y nos miraban con curiosidad mal disimulada. Fernanda se irguió, adoptando esa postura defensiva que conocía tan bien, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Un destello de miedo que no había visto antes. «No sé de qué estás hablando», dijo Fernanda, pero su voz sonaba forzada. «Nosotros pagamos esta cena con nuestro propio dinero». Solté una risa seca que hizo eco en el vestíbulo. «¿En serio? ¿Con el dinero de tu trabajo de recepcionista que paga $1,200 al mes? ¿O con el dinero del trabajo que papá perdió hace 2 años?» La cara de papá se puso blanca como la nieve navideña que comenzaba a caer afuera. Mamá apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal que también parecía nuevo y caro. «Elena, querida, estás causando una escena. Si querías venir, solo tenías que... ¿Decir qué? ¿Suplicar por un lugar en la mesa que he estado pagando durante 5 años?» Mi voz se elevó lo suficiente para que todos los invitados pudieran escuchar cada palabra. «¿Rogar por la oportunidad de sentarme en una casa que he estado financiando mientras ustedes le decían a todo el mundo que yo era una hija tacaña?» El tío Roberto, el hermano mayor de papá, se levantó de la mesa y se acercó lentamente. «Elena, ¿qué está pasando aquí? Tu papá nos dijo que estabas pasando por problemas económicos y que por eso no podías venir». La mentira cayó como una bomba en medio de la sala. Fernanda palideció visiblemente, y vi cómo sus ojos se movían nerviosamente entre papá y yo. «Eso no es. Yo nunca dije». «¿Problemas económicos?», repetí, dejando que la incredulidad tiñera mi voz. «¿Les dijiste que yo tengo problemas económicos?». Me dirigí directamente al tío Roberto. «¿Te contaron que durante los últimos 5 años he estado transfiriendo $3,000 mensuales a esta familia? ¿Te mencionaron que pago todos los servicios de esta casa, todas las reparaciones, todos los gastos médicos de mamá?» La prima Laura, esposa del tío Roberto, dejó escapar un jadeo audible. $3,000 mensuales, durante 5 años, $180,000, confirmé, saboreando cada palabra, sin contar los gastos adicionales, las emergencias, los regalos de cumpleaños que supuestamente venían de papá y mamá, pero que yo pagaba. Fernanda finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. «Elena, estás exagerando. Nosotros también contribuimos». «¿Con qué?», la corté brutalmente. «¿Con tu salario de recepcionista? ¿Con el trabajo que papá perdió hace 2 años y que ha estado fingiendo que aún tiene?» Me volví hacia el grupo de familiares que nos observaba con expresiones de shock creciente. ¿Sabían que papá sale todas las mañanas fingiendo que va a trabajar, cuando en realidad va a sentarse en el parque hasta que es hora de volver a casa? El sonido que salió de papá fue casi un gemido.
Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mamá, pero no eran lágrimas de tristeza genuina, sino de humillación por haber sido expuesta. ¿Y Fernanda? Continué, mi voz ganando fuerza con cada revelación. Ha estado diciéndole a sus amigas que yo soy una hermana egoísta que apenas ayuda a la familia, mientras ella se sacrifica por nuestros padres. ¿Quieren saber cómo me enteré de esa mentira? La tensión en la habitación era palpable. Los invitados se habían quedado completamente inmóviles, algunos con los tenedores a medio camino hacia sus bocas. Andrea me llamó hace 3 semanas, revelé, disfrutando cómo Fernanda se encogía con cada palabra. Me preguntó por qué no ayudaba más a mis padres, ya que según Fernanda, ella era quien cargaba con todo el peso financiero de la familia con su modesto salario. Elena, por favor, suplicó mamá, pero había algo calculador en sus ojos. No hagas esto delante de la familia. Podemos hablar en privado. ¿Cómo hablamos en privado cuando decidieron excluirme de Navidad? Mi sonrisa se volvió helada. No, mamá, es hora de que toda la familia sepa exactamente quién ha estado manteniendo esta farsa. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación bancaria. ¿Quieren ver las transferencias? Aquí están. $3,000 el 15 de cada mes, durante los últimos 5 años. Mostré la pantalla al tío Roberto, quien se acercó para ver mejor. Sus ojos se agrandaron mientras desplazaba la pantalla. Dios mío, Elena. Esto es una fortuna. $180,000, repetí. Sin contar esto. Saqué otra carpeta de mi bolso. Facturas de servicios públicos, todas pagadas desde mi cuenta. Reparaciones del techo el año pasado, $4,500. El aire acondicionado nuevo, $3,000. Los tratamientos médicos de mamá que supuestamente no cubrían el seguro, $8,000 en los últimos 2 años. La prima Laura se llevó la mano a la boca. Elena, ¿por qué no nos dijiste nada? Nosotros podríamos haber ayudado. Porque me pidieron que no dijera nada, expliqué, mirando directamente a papá. Dijeron que era una cuestión de orgullo familiar, que sería humillante para ellos que la familia supiera que necesitaban ayuda de su hija. Fernanda finalmente explotó. Está bien. Sí, nos ayudas económicamente. ¿Y qué? Eres nuestra hermana mayor. Es tu responsabilidad cuidar de la familia. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Incluso los invitados más alejados habían dejado de fingir que no estaban escuchando. La máscara de Fernanda había caído completamente, revelando la manipuladora egoísta que siempre había sido. Mi responsabilidad, repetí lentamente. Interesante perspectiva, viniendo de alguien que me acaba de excluir de la cena familiar porque mi presencia arruinaría su perfecta celebración navideña. Fernanda, murmuró el tío Roberto con reproche. ¿Es cierto que excluiste a Elena? Fernanda levantó la barbilla desafiante. Quería una Navidad pacífica, sin drama. Elena siempre encuentra algo de qué quejarse. ¿Drama? Mi voz se elevó una octava. ¿Llamar drama al hecho de que he sacrificado mi propia vida para mantener a una familia de mentirosos y manipuladores? ¡No somos mentirosos!, gritó mamá, pero inmediatamente se tapó la boca, como si se diera cuenta de que acababa de confirmar que sí lo eran. ¿No? Saqué otro documento de mi bolso. Esta es la carta del banco de hace 6 meses, notificando que estaban a punto de ejecutar la hipoteca de esta casa. ¿Le contaron a la familia sobre esto? Mostré el documento al tío Roberto. ¿O sobre el hecho de que he estado pagando las cuotas atrasadas de la hipoteca durante los últimos 18 meses? El tío Roberto leyó rápidamente el documento, su expresión volviéndose cada vez más grave. Eduardo, ¿es esto cierto? ¿Elena ha estado pagando tu hipoteca? Papá no pudo sostener la mirada de su hermano. No era la intención. Las cosas se complicaron después de que perdí el trabajo. ¿Hace 2 años? Preguntó la prima Laura. ¿Has estado desempleado durante 2 años y no le dijiste nada a la familia? No podía, explotó papá finalmente. ¿Cómo iba a decirles que había fracasado? ¿Que había perdido todo? Tengo 60 años. ¿Quién va a contratar a un hombre de 60 años? Pero sí pudiste decirme a mí, observé fríamente, porque sabías que yo pagaría todo sin hacer preguntas, sin juzgarte, sin contarle a nadie. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de papá ahora. Elena, lo siento mucho. No sabía cómo. ¿Cómo qué? ¿Cómo agradecerme? ¿Cómo incluirme en las celebraciones familiares que yo estaba financiando? Mi voz se quebró ligeramente, pero recuperé la compostura rápidamente. ¿O cómo pedirme que siguiera pagando sin quejarme de ser tratada como una extraña? Fernanda, viendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó un último ataque. Tú elegiste ayudarnos. Nadie te obligó. Y ahora actúas como si fuéramos criminales. Tienes razón, admití, y vi un destello de triunfo en sus ojos.
Elegí ayudarlos. Elegí sacrificar mis propios sueños, mi propio futuro, mi propia felicidad para mantener a flote a esta familia. Hice una pausa dramática, y ustedes eligieron mentir, manipular y traicionarme a cambio. Saqué el sobre que había estado guardando para este momento. Pero ahora yo elijo algo diferente. El sobre cayó sobre la mesa del comedor con un sonido seco que resonó por toda la habitación. Papá se acercó con manos temblorosas y lo abrió, sus ojos escaneando rápidamente el contenido. «¿Qué es esto?», murmuró, pero su voz ya delataba que sabía exactamente qué era. «Es una notificación de desalojo», anuncié a toda la habitación. Efectiva inmediatamente. El shock fue instantáneo y total. Mamá se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared. Fernanda arrebató los papeles de las manos de papá, sus ojos moviéndose frenéticamente sobre las líneas legales. «Esto no puede ser legal», gritó Fernanda. «No puedes echarnos de nuestra propia casa». «No es su casa», repliqué calmadamente. «No desde esta mañana». Saqué otro conjunto de documentos de mi bolso. Compré la deuda hipotecaria directamente del banco, considerando que he estado pagando las cuotas durante años sin saberlo, y que la casa estaba a punto de ser ejecutada. Fue una transacción bastante sencilla. El tío Roberto tomó los documentos de transferencia de propiedad, su expresión volviéndose más sombría con cada página. «Elena, esto dice que ahora eres la propietaria legal de esta casa». «Así es», confirmé. $85,000 para comprar una deuda de 92,000. Una ganga, considerando que yo ya había pagado la mayor parte de esa cantidad durante los últimos años. Fernanda se desplomó en una silla, su cara ahora del color de la cera. «No puedes hacer esto. Somos tu familia». ¿Mi familia? Mi risa fue amarga. Mi familia me excluyó de Navidad. Mi familia ha estado mintiendo sobre mí durante años. Mi familia me ha estado usando como un cajero automático mientras me trataba como una ciudadana de segunda clase. Mamá finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. «Elena, por favor, podemos arreglar esto. Podemos hablar, podemos». «¿Pueden qué?», la interrumpí. «¿Pueden finalmente tratarme con respeto? ¿Pueden dejar de mentir? ¿Pueden reconocer todo lo que he hecho por ustedes durante años?» «¡Sí!», gritó papá desesperadamente. «Podemos hacer todo eso. Por favor, no nos hagas esto». «¿Hacerles qué?», pregunté, fingiendo confusión. ¿Tratarlos exactamente como ustedes me trataron a mí? ¿Excluirlos? ¿Cortarles el apoyo económico sin previo aviso? La ironía no se perdió en nadie. Los invitados observaban el desarrollo de esta venganza navideña con una mezcla de horror y fascinación. Algunos parecían estar del lado de mi familia, pero la mayoría parecía estar comenzando a comprender la justicia poética de la situación. «Tienen hasta mañana por la mañana para sacar sus pertenencias», anuncié, consultando mi reloj. «Las cerraduras se cambiarán a las 10 en punto». «Pero es Navidad», sollozó mamá. «No puedes echarnos en Navidad. Ustedes me echaron en Navidad primero», respondí sin emoción. «La diferencia es que yo tengo el derecho legal de hacerlo». Fernanda se levantó de la silla como un resorte, su cara contorsionada por la furia. «Esto es venganza, pura venganza maliciosa». «No», la corregí. «Esto es justicia». Los invitados habían comenzado a murmurar entre ellos, algunos alcanzando sus abrigos. La fiesta navideña perfecta de Fernanda se estaba desmoronando ante sus ojos, y todos estaban siendo testigos de ello. «Espera», dijo el tío Roberto, levantando una mano. «Elena, entiendo que estés herida, pero echar a tu familia el día de Navidad. Eso es muy duro». Me volví hacia él, agradecida de que alguien estuviera dispuesto a mediar. «Tío Roberto, durante 5 años he sido la que los ha mantenido a flote. He sacrificado mis propios sueños, mi propia estabilidad financiera, mis propias oportunidades, y cuando finalmente necesitaba sentir que pertenecía a esta familia, me dijeron que no era bienvenida». «Pero ellos son tu familia», insistió la prima Laura suavemente. «La familia perdona». «¿La familia perdona?», repetí. ¿Dónde estaba ese perdón cuando me dijeron que no viniera a Navidad? ¿Dónde estaba esa comprensión familiar cuando Fernanda le decía a todo el mundo que yo era una hermana egoísta? Fernanda intentó un último ataque desesperado. «Estás destruyendo a la familia por un malentendido». ¿Un malentendido? Mi voz se volvió peligrosamente baja. ¿Llamar malentendido al hecho de que me prohibiste venir a Navidad? ¿O llamar malentendido a 5 años de mentiras y manipulación? «No queríamos lastimarte», gritó mamá. «Solo queríamos una Navidad tranquila». «Entonces la tendrán», repliqué. «En otro lugar».
El sonido de sillas arrastrándose llenó el aire mientras los invitados comenzaron a levantarse. La incomodidad era palpable, y era obvio que la cena navideña había terminado abruptamente. «Elena», dijo papá, acercándose con las manos extendidas en súplica. «Por favor, podemos solucionar esto. Podemos sentarnos y hablar como una familia». «¿Ahora quieren hablar como familia?», pregunté, permitiendo que la amargura colorara mi voz. ¿Después de años de tomar mis decisiones por mí? ¿Después de usar mi dinero mientras me excluían de las decisiones familiares importantes? «Te incluimos», protestó Fernanda, pero su voz sonaba cada vez más débil. «¿Me incluyeron?». Me reí sin humor. ¿Me incluyeron cuando decidieron no decirme que papá había perdido su trabajo? ¿Me incluyeron cuando organizaron esta cena y deliberadamente me excluyeron? ¿Me incluyeron cuando Fernanda le contaba a todo el mundo que yo era una hermana tacaña? No tuvieron respuesta para eso, porque sabían que era verdad. Los últimos invitados estaban recogiendo sus abrigos, murmurando excusas incómodas mientras se dirigían hacia la puerta. La perfecta cena navideña de Fernanda se había convertido en una humillación pública total. «Mañana a las 10», repetí, dirigiéndome hacia la puerta. «Y no se olviden de devolver las llaves que ya no funcionan de todas formas». «Elena, espera», gritó papá detrás de mí. «Por favor, no nos dejes así». Me volví en el umbral de la puerta, mirando a la familia que había estado sosteniendo durante 5 años. «Ustedes me dejaron así primero», dije simplemente. «La diferencia es que yo tengo a dónde ir». Salí a la noche navideña, dejando atrás el sonido de sollozos y protestas. La nieve caía suavemente, creando un manto blanco sobre el mundo, como si la naturaleza misma estuviera limpiando la pizarra para un nuevo comienzo. La venganza había sido servida fría, exactamente como debía ser. 3 meses después de esa Nochebuena, me senté en mi nueva oficina, revisando los contratos de venta de mi empresa de consultoría financiera. La ironía de haber aprendido tanto sobre finanzas familiares disfuncionales me había llevado a ayudar a otras personas a navegar situaciones similares. Mi cliente list crecía cada semana, y mi reputación como asesora que realmente entendía las dinámicas familiares tóxicas se había extendido por toda la ciudad. Fernanda había intentado contactarme 17 veces en los primeros 2 meses. Sus mensajes habían evolucionado desde furia hasta súplicas, desde amenazas hasta intentos de manipulación emocional. Los había leído todos sin responder ni uno solo. Papá había enviado cartas escritas a mano, cada una más desesperada que la anterior. Mamá había llegado al extremo de aparecer en mi oficina, pero mi asistente tenía instrucciones estrictas de no permitirle el acceso. Habían tenido que mudarse a un pequeño apartamento de 2 dormitorios en el lado menos deseable de la ciudad. Papá finalmente había encontrado trabajo como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial, ganando una fracción de lo que había ganado en sus mejores días. Mamá había tenido que conseguir trabajo como cajera en un supermercado, algo que consideraba profundamente humillante para alguien que había pasado los últimos 5 años viviendo como una señora de la alta sociedad, gracias a mi dinero. Fernanda había perdido su trabajo como recepcionista 2 semanas después de la debacle navideña. Su comportamiento errático y sus constantes ausencias mientras intentaba lidiar con la crisis familiar habían llevado a su despido. Sin mi apoyo financiero, había tenido que mudarse de vuelta con nuestros padres, compartiendo el pequeño apartamento que apenas podía acomodar a 2 personas, mucho menos a 3. La casa familiar había sido puesta en el mercado inmediatamente después de comprarla. La vendí por $120,000 a una joven pareja con 2 niños pequeños que la amaban desde el momento en que la vieron. Ver a esa familia genuinamente feliz, mudándose a lo que había sido el escenario de tanta toxicidad, me dio una satisfacción que no había anticipado. Mi vida, por el contrario, había florecido de maneras que nunca había imaginado. Sin el drenaje financiero constante de mantener a 3 adultos, había podido comprar mi propio condominio, un hermoso espacio de 2 dormitorios con vista al río. Había viajado a Europa por primera vez en mi vida, tomando el mes de vacaciones que había estado posponiendo durante años. Había empezado clases de pintura y había redescubierto mi amor por la fotografía. Más importante aún, había conocido a David, un divorciado de 35 años que trabajaba como ingeniero civil. Lo había conocido en mi clase de pintura, donde su torpeza con los pinceles era tan encantadora como su risa genuina cuando sus intentos artísticos inevitablemente terminaban pareciendo obras de arte abstracto accidental. Él valoraba mi independencia, respetaba mis límites y nunca había intentado aprovechar mi estabilidad financiera.
No puedo creer que tu familia te tratara así, había dicho una noche mientras cenábamos en mi nueva terraza. Después de todo lo que hiciste por ellos. La gente muestra su verdadero carácter cuando creen que pueden salirse con la suya. Había respondido, sorprendida por lo poco amarga que sonaba mi voz. El dolor agudo de la traición había sido reemplazado por una especie de alivio tranquilo. El golpe en la puerta de mi oficina me sacó de mis reflexiones. Mi asistente, Carolina, asomó la cabeza. Elena, hay alguien aquí que dice ser tu tío, Roberto Martínez. Dice que es urgente. Fruncí el ceño. El tío Roberto había sido una de las pocas personas de mi familia que había mostrado algo parecido a la comprensión durante la confrontación navideña. Hazlo pasar. Roberto entró luciendo considerablemente mayor que la última vez que lo había visto. Su cabello había ganado más canas, y había líneas de tensión alrededor de sus ojos que no recordaba. Elena, dijo, tomando asiento sin esperar invitación. Necesitamos hablar. Hola, tío, respondí cautelosamente. ¿Cómo está la familia? Su expresión se volvió aún más grave. Ese es el problema. No están bien, Elena. Nada bien. Esperé sin comentar, permitiendo que el silencio lo presionara a continuar. Tu padre tuvo un ataque al corazón la semana pasada, dijo finalmente. Leve, pero el médico dice que el estrés ha sido un factor importante. Sentí una punzada de algo. ¿Culpa? ¿Preocupación? Pero la aplasté firmemente. Lo siento escuchar eso. Elena, están destruidos, los tres. Fernanda ha estado viendo a un psicólogo porque ha tenido varios ataques de pánico. Tu madre ha perdido tanto peso que Laura está preocupada de que esté enferma. ¿Y? Pregunté, manteniendo mi voz neutral. Roberto parpadeó, claramente esperando una reacción más emocional. ¿Y? Elena, es tu familia. Están sufriendo. Estaban sufriendo cuando me excluían de Navidad también, observé. Solo que entonces era yo la que sufría sola. Esto es diferente, protestó. Esto está afectando su salud, su capacidad de funcionar. Como mi salud mental se vio afectada durante años por su manipulación y falta de respeto, repliqué. ¿Dónde estaba la preocupación familiar entonces? Roberto se inclinó hacia adelante, sus manos clasped juntas. Elena, sé que lo que hicieron estuvo mal. Todos lo sabemos ahora. Pero ya han sido castigados suficiente. ¿No crees? ¿Castigados? Repetí, sintiendo una familiar chispa de irritación. No han sido castigados, tío. Han experimentado las consecuencias naturales de sus acciones. Están viviendo en la pobreza. Están viviendo dentro de sus medios reales por primera vez en 5 años. Corregí. Hay una diferencia. Roberto suspiró pesadamente. Elena, entiendo tu punto. Realmente lo entiendo, pero llegará un momento en que tendrás que decidir si quieres ser la persona que destruyó a su familia o la persona que fue lo suficientemente grande para perdonar. La frase me golpeó como una bofetada. ¿La persona que destruyó a su familia? ¿Esa soy yo en esta historia? No es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Lo interrumpí, sintiendo la familiar frialdad asentarse sobre mí. Durante 5 años, yo fui la que mantuvo unida a esta familia. Yo fui la que pagó por su estilo de vida, por sus mentiras, por su orgullo falso. Y cuando finalmente me defendí, súbitamente soy yo la destructora. Elena. No, tío, déjame terminar. Me levanté, caminando hacia la ventana. ¿Sabes cuál fue mi gran error durante todos esos años? Permitir que me convencieran de que era mi responsabilidad mantenerlos felices, mantenerlos cómodos, mantener sus secretos. Me volví para enfrentarlo. ¿Sabes qué aprendí? Que cuando permites que la gente te falte el respeto sin consecuencias, no solo no mejoran, empeoran, porque aprenden que pueden salirse con la suya. Pero ahora han aprendido la lección, insistió Roberto. Han visto lo que perdieron. ¿Han aprendido? Pregunté escépticamente. ¿O solo están asustados porque perdieron su fuente de ingresos? Roberto no tuvo respuesta para eso. Porque hasta donde sé, continué, ninguno de ellos ha admitido realmente lo que hicieron mal. Papá está arrepentido de haber sido descubierto, no de haber mentido. Mamá está triste por haber perdido su estilo de vida, no por haberme faltado el respeto. Y Fernanda está enojada por las consecuencias, no arrepentida de sus acciones. ¿Y si estuvieras equivocada? Preguntó Roberto suavemente. ¿Y si realmente han cambiado? Entonces vivirán con las consecuencias de sus acciones pasadas mientras construyen un futuro mejor,
respondí sin vacilar. Eso es lo que hacen los adultos responsables. Roberto se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, se levantó para irse. Elena, espero que algún día puedas encontrar en tu corazón. Lo que espero, lo interrumpí, es que algún día puedas ver que una víctima que se niega a seguir siendo víctima no es la villana de la historia. Después de que se fuera, me senté de vuelta en mi escritorio, contemplando la vista desde mi ventana. La ciudad se extendía ante mí, llena de posibilidades. Mi teléfono sonó. Era David, preguntando si quería cenar en el nuevo restaurante italiano que habíamos estado queriendo probar. Me encantaría, le dije, y por primera vez en años, realmente lo sentía. Esa noche, mientras David y yo compartíamos una botella de vino y reíamos sobre su último proyecto de construcción desastroso, no pensé ni una vez en mi familia anterior. Había construido una nueva vida, una mejor vida, una donde mi valor no dependía de cuánto dinero podía dar, sino de quién era como persona. La venganza había sido dulce, pero la libertad era aún mejor. 6 meses más tarde, el anillo de compromiso brillaba en mi dedo mientras David y yo planeábamos nuestra boda. Sería una ceremonia pequeña e íntima, solo con personas que realmente nos amaban y nos apoyaban. Ni una sola persona de mi familia anterior estaba en la lista de invitados. Fernanda había enviado una última carta, suplicando reconciliación y mencionando que había aprendido sus errores. La había leído una vez y la había tirado a la basura. Algunas lecciones llegan demasiado tarde. Mi nueva familia, David, sus padres que me habían acogido como una hija, mis amigos verdaderos, me rodeaba con el tipo de amor que nunca había conocido antes. Amor sin condiciones, sin facturas adjuntas, sin manipulación. Y durante las noches tranquilas en nuestro nuevo hogar, cuando David dormía pacíficamente a mi lado, a veces reflexionaba sobre aquella Nochebuena cuando cambié las cerraduras. No sentía arrepentimiento, solo gratitud profunda de que finalmente había encontrado el valor para valorarme a mí misma tanto como había valorado a otros durante tantos años. La mejor venganza, después de todo, no había sido quitarles lo que daban por sentado. Había sido construir una vida tan plena y feliz que ya no necesitaba su aprobación para sentirme completa. Actualización. 5 años después de aquella Nochebuena que cambió todo, me encuentro sentada en el jardín de mi nueva casa, observando a mi esposo David enseñar a nuestra hija de 2 años, Isabela, cómo plantar flores en nuestro jardín. La risa cristalina de nuestra pequeña llena el aire mientras intenta sostener la pequeña pala con sus manitas regordetas. «Mami, mira», grita Isabela, señalando orgullosa el hoyo desparejo que acaba de cavar. David me guiña el ojo por encima de su cabecita rubia, esa sonrisa que me enamoró hace años iluminando su rostro. Mi empresa de consultoría financiera familiar ahora tiene 12 empleados y oficinas en 3 ciudades. He ayudado a más de 500 familias a navegar crisis financieras y dinámicas tóxicas, convirtiendo mi propia experiencia dolorosa en una herramienta para sanar a otros. El mes pasado, una revista nacional me nombró entre las 30 empresarias menores de 40 que están cambiando vidas. La ironía no se me escapa. Mi familia destruida se convirtió en mi mayor fortaleza profesional. David se acerca y se sienta a mi lado en el banco del jardín, Isabela corriendo hacia el columpio que él instaló el mes pasado. «¿En qué piensas?», pregunta, siguiendo mi mirada hacia nuestra hija. «En lo diferente que es todo», respondo, tomando su mano. «En cómo la vida que tengo ahora es todo lo que no sabía que quería». Hace 6 meses, Carolina, mi asistente de confianza, me informó que Fernanda había aparecido en la oficina nuevamente. Era la 4ª vez en 5 años que intentaba contactarme, cada vez con una historia diferente. Enfermedad de papá, crisis financiera de mamá, su propio matrimonio fallido. Esta vez, según Carolina, Fernanda lucía considerablemente mayor, con el cabello teñido de forma barata y ropa que había visto mejores días. Había suplicado 5 minutos para explicar cómo las cosas habían cambiado realmente esta vez. «¿Qué le dijiste?», le había preguntado a Carolina. «Lo mismo de siempre, que usted no está disponible para reuniones familiares y que todo contacto debe ser por escrito a través de su abogado». La verdad es que había leído cada una de las cartas que Fernanda había enviado a lo largo de los años. Había observado la evolución de su desesperación, desde amenazas veladas hasta súplicas desgarradoras, desde intentos de manipulación hasta lo que parecían disculpas genuinas. Pero aquí está lo que he aprendido sobre el perdón. No es algo que le debes a quien te lastimó. Es algo que te das a ti misma cuando estás lista. Y yo nunca he estado lista, porque nunca he necesitado estar ready.
Mi vida no tiene un vacío con forma de familia que perdí que necesite ser llenado. Tengo una familia completa y plena. David, Isabela, los padres de David que me adoptaron como su propia hija, mis empleados que se han convertido en mi familia elegida, los clientes cuyas vidas he ayudado a reconstruir. Hace 3 años, el tío Roberto murió de un ataque al corazón. Su viuda, la prima Laura, me llamó personalmente para informarme del funeral. Durante esa llamada de 5 minutos, me contó sin que yo preguntara que papá había desarrollado diabetes debido al estrés y que mamá había tenido que conseguir un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches. Fernanda, según Laura, se había casado con un hombre que resultó ser alcohólico y estaba en proceso de divorcio. Tu papá pregunta por ti todo el tiempo, había añadido Laura suavemente. Dice que su mayor arrepentimiento es haber perdido a su hija por orgullo. Es una lástima, había respondido, y realmente lo sentía. Una lástima que hubiera tomado perder todo para que él valorara lo que había tenido. Pero no era mi responsabilidad arreglar el arrepentimiento de papá, así como nunca había sido mi responsabilidad mantener sus mentiras. David interrumpe mis pensamientos. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste cuando nos conocimos? ¿Sobre cómo a veces las peores traiciones te llevan a los mejores destinos? Sonrío, recordando esa conversación en nuestra tercera cita. Todavía lo creo. Isabela va a tener la infancia que tú merecías, dice David, observando a nuestra hija que ahora está persiguiendo mariposas entre las flores. Nunca tendrá que preguntarse si es amada incondicionalmente, y ahí está la verdadera victoria. No solo escape de un patrón tóxico, sino que lo rompí completamente. Isabela crecerá sabiendo que su valor no depende de lo que pueda dar a otros, sino de quién es como persona. Nunca conocerá la ansiedad de caminar en cáscaras de huevo para mantener la paz familiar. Nunca aprenderá que el amor viene con facturas adjuntas. La semana pasada, mientras organizaba archivos viejos, encontré aquella primera carta que Fernanda me había enviado después de la Nochebuena. La releí por primera vez en años. Elena, sé que estás enojada, pero esto ha ido demasiado lejos. Papá está enfermo del corazón por la vergüenza. Mamá llora todos los días, y yo he perdido todo. ¿Es esto realmente lo que querías? ¿Destruir a tu propia familia? Por favor, podemos arreglar esto si solo nos das una oportunidad. Incluso en su primera súplica, Fernanda no había podido evitar hacer que yo fuera la villana de la historia. Según ella, yo había destruido a la familia. No ella al excluirme. Yo había ido demasiado lejos. No ellos al traicionarme sistemáticamente durante años. Esa carta me recordó por qué mi decisión había sido correcta. 5 años después, aún no había una verdadera responsabilidad, solo arrepentimiento por las consecuencias. Isabela corre hacia nosotros con las manos llenas de tierra y una sonrisa que ilumina todo su rostrito. Papá, mami, miren, planté una flor para abuela Patricia. Se refiere a la madre de David, quien la malcría sin medida cada fin de semana. Es hermosa, mi amor, le digo, alzándola a pesar de sus manos sucias. Abuela Patricia va a estar muy feliz. Mientras limpio sus manitas con toallitas húmedas, pienso en todas las primeras veces que Isabela experimentará. Su primera Navidad donde será celebrada incondicionalmente, su primer cumpleaños donde será la estrella sin competencia, su primera vez expresando una opinión diferente y siendo escuchada con respeto en lugar de ser silenciada. Esa noche, después de acostar a Isabela, David y yo nos sentamos en nuestro sofá, revisando planes para nuestra próxima expansión empresarial. Mi empresa va a abrir una nueva división especializada en mediación familiar para casos de abuso financiero. ¿Estás segura de que quieres especializarte en casos tan específicos? Pregunta David. Debe ser emocionalmente agotador revivir tu propia experiencia una y otra vez. Es catártico, respondo honestamente. Cada familia que ayudo a establecer límites saludables, cada persona que aprende a valorarse lo suficiente para decir no más, es una pequeña victoria contra la toxicidad que casi me destruyó. Mientras me quedo dormida esa noche, escuchando la respiración suave de Isabela a través del monitor y sintiendo el brazo protector de David alrededor de mí, reflexiono sobre algo que alguien me dijo recientemente. ¿No extrañas tener una familia más grande? La respuesta es simple. Prefiero una familia pequeña que me ame genuinamente que una familia grande que me tolere condicionalmente. Y cuando Isabela sea lo suficientemente mayor para hacer preguntas sobre mis padres y mi hermana, le diré la verdad, que a veces las personas que se supone que deben amarte incondicionalmente son incapaces de hacerlo, y que no es tu trabajo enseñarles cómo amar mejor. Le enseñaré que establecer límites no es crueldad, sino cuidado personal.
que la lealtad familiar no significa aceptar abuso familiar, y que a veces la mayor muestra de amor propio es alejarse de quienes te lastiman, sin importar la sangre que compartas. La venganza que serví hace 5 años resultó ser el mejor regalo que me di a mí misma, la libertad de construir una vida auténtica, rodeada de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo dar. Y esa, finalmente, es la única familia que necesito. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.